Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hoy va la cuarta enseñanza de la cuarta prédica de esta enseñanza. Hay algo específico que quería explicarles antes de empezar la traducción, porque en la traducción no va a dar tiempo de explicarlo. Resulta que en la cultura brasilera, cuando dos personas se hacen novios, no es como aquí en Colombia que uno se hace novio y se terminan, y novios y terminan no. En la cultura brasilera, cuando un hombre y una mujer se hacen novios, es porque ya tienen fecha de matrimonio. O sea, es un compromiso muy, muy serio. Es como cuando ya hay una fecha de matrimonio fija. Y ellos también hablan de un relacionamiento. Nosotros a veces hablamos de un relacionamiento entre nosotros, pero para ellos un relacionamiento es cuando dos personas se unen con el propósito de casarse. ¿Listo? Entonces, si un hombre y una mujer tienen un relacionamiento, es porque tienen el propósito de casarse. Y si ya son novios, es porque ya fijaron fecha de matrimonio. ¿Sí? Entonces, bien sea el noviazgo o el relacionamiento, es algo muy serio allá. No es como nosotros que no se hizo novio y pues si no vieron y terminaron y ya, no, listo. Entonces quería hacer esa claridad porque en el momento de la traducción yo lo voy a traducir como noviazgo y como relacionamiento, no va a dar el tiempo para hacer esta aclaración, listo. Entonces, bueno, con el favor del Señor. Hermanos, también tratemos de hacer mucho silencio, en serio, porque este audio específicamente trae mucho ruido en el ambiente. Entonces, no, si hacen más ruido, me toca estarlo devolviendo y de pronto no nos vamos a poder concentrar más fácil, ¿listo? Salmo 128, nós estamos estudando ele. Entonces, dice que nosotros estamos estudiando el Salmo 128. Nós vimos aquilo que é necessário para o homem. Y aquí vimos lo que es necesario para el hombre. A primeira coisa que o homem provê, o principal papel do homem é prover. Entonces aquí vemos que el principal papel del hombre de lo que es proveer. Mas ele provê não apenas dinheiro. Pero él no solamente provee dinero. Ele provê tudo aquilo que um lar necessita. Él provee todo aquello que el hogar necesita. A primeira coisa que nós vimos é que ele provê uma vida com Deus. Entonces lo primero que nosotros vimos es que él debe proveer una vida con Dios. E nessa vida com Deus ele provê graça. Y en esa vida con Dios él provee gracia. É a primeira coisa. Esa es la primera E cosa. como eu encerrei na manhã, Y así como terminamos en la mañana, o sea, en la prédica anterior, ele provê uma segunda coisa na vida com Deus. él provee una segunda cosa en la vida con Dios. Recuerdan que en el último audio él alcanzó en la última parte a explicar que él también proveía, aparte de gracia, que también proveía la verdad. Entonces aquí vuelve a continuar con eso. Verdade. Entonces él provee verdad. Nós vamos ver que o homem santifica a mulher. Nós vamos ver que o homem põe limite nos filhos. Entonces nosotros vamos a ver que el hombre santifica a la mujer, le pone límites a los hijos. E o princípio é muito simples. Nós não damos o que nós não temos. Y aquí hay un principio muy simple. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Se o homem não atingir um nível de arrependimento, de quebrantamento, Si un hombre no alcanza ese nivel de arrepentimiento y de quebrantamiento, ele não tem condições de dar isso para a sua casa. él tampoco tendrá condiciones de dar eso mismo para su casa. Tem lições que são espirituais. Nós precisamos entender Entonces, tenemos que entender que hay lecciones que son espirituales. que pecado não precisa ser visto para ser repetido. Entonces aquí dice que una de esas lecciones es que el pecado no necesariamente tiene que ser visto para que sea repetido. Pecado não precisa ser visto para ser repetido. El pecado no necesita ser visto para ser repetido. Você pode mentir no interior do seu coração. Usted puede mentir en el interior de su corazón. E 3 anos depois você começar a pegar teu filho e mentir. Y 3 años después puedes encontrar a tu hijo diciendo mentiras. Teu filho não viu você mentir. Tu hijo no te vio mintiendo. Teu filho não viu você falar mentira.
Tu hijo no te vio diciendo mentiras. Mas pecado é uma questão espiritual. Sin embargo, el pecado es algo espiritual. Então não precisa ser visto para ser repetido. Entonces no necesariamente tiene que ser visto para ser repetido. Então entenda o que eu vou falar para vocês. Nada na formação de filho Entonces, por favor, entiendan lo que yo quiero hablar para ustedes. ou na união do casal Entonces, nada en la formación de los hijos o en la unión matrimonial, é mais importante do que a verdade. nada es más importante que la verdad. Não havendo verdade, não tem união. Si no hay verdad, no hay unión. Não havendo verdade, não tem libertação. Si no hay verdad, la familia no va a experimentar libertad. E conhecereis a verdade vos. Entonces recuerden el pasaje, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O caminho de você ser liberto é praticando a verdade. Entonces el camino para que usted pueda experimentar esa libertad es practicar la verdad. 1 João diz, se andarmos na luz, na verdade, como ele está na verdade, Entonces 1 de Juan dice que si nosotros andamos en la luz y en la verdad como Él está en la verdad, mantemos comunhão uns com os outros. podemos mantener comunión los unos con los otros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. O único jeito que temos de unirmos no casamento é mediante a verdade. Entonces la única manera que tenemos para unirnos dentro del matrimonio es la verdad. Não havendo verdade, não tem chance de sermos edificados. E os Entonces si no hay verdad, no vamos a tener oportunidad de ser edificados. homens precisam ter a coragem de lidar com a verdade. Y nosotros como hombres o los hombres necesitan tener ese coraje o la valentía de poder lidiar con la verdad. Em geral, as mulheres têm mais facilidade. En general las mujeres tienen más facilidad. O ser humano, de uma forma geral, mente. El ser humano de una forma generalmente. Porque nós somos filhos do mentiroso. Porque nosotros somos hijos del mentiroso. O diabo é o nosso pai. El diablo es nuestro padre. Bueno, ahí le está hablando de los mentirosos, ¿sí? A Bíblia ensina. O diabo La Biblia enseña eso. é o vosso pai. El diablo es vuestro padre. E ele vive mentindo desde o princípio. Y él vive mintiendo desde el principio. É a única coisa que diz que o diabo é pai. Es en la única cosa que la Biblia dice que el diablo es padre. Ele não é pai do roubo. Él no es padre del robo. Ele não é pai do adultério. Él no es padre del adulterio. Pai significa provedor, nutridor, sustentador. Y padre significa proveedor, nutridor, sustentador. É a única faceta em que Satanás é altamente empenhado Esta es la única faceta en la que Satanás está altamente empeñado, provendo, nutrindo e sustentando proveyendo, sustentando y... Ay, me perdí. empenhado, provendo, nutrindo e sustentando Entonces, proveyendo, nutriendo y sustentando. Esa es la única faceta en la que el diablo es altamente efectivo porque él es padre de la mentira. formas da gente continuar mentindo. Y él hace eso en haciendo que las personas tengan diferentes formas para que continúen mintiendo. Porque sem verdade, o espírito está apagado, porque ele é espírito da verdade. Entonces, porque sin verdad el espíritu está apagado. ¿Por qué? Porque el espíritu es el espíritu de la verdad. Então, onde que uma obra dentro de um casamento avança? Entonces, a medida que la obra dentro del matrimonio avanza E avança de forma substancial. y avanza de una manera sustancial, Se você tiver a coragem de estabelecer verdades a seu respeito, entonces si usted tiene el coraje de establecer verdades en cuanto a este respecto, você vai estar liberto ano que vem. usted podrá estar podrá experimentar libertad el año que viene.
Coge otra. Forma substancial. Se você tiver a coragem de estabelecer verdades a seu respeito, você vai estar liberta no que vem. O sea, aquí el hermano, retomando un poquito, dice que si usted tiene el coraje de establecer verdades, va a poder estar liberto, porque dice que la verdad, o sea, él está haciendo referencia al pasaje donde dice que la verdad os hará libres. Entonces, si usted puede establecer ciertas verdades, podrá experimentar esa libertad. Mas para isso você tem que estabelecer verdades. Pero para eso usted necesita establecer verdades. Então o homem, na relação dele com Deus, ele provê duas coisas de imediato. Ele provê Entonces, el hombre en su relación con Dios, él debe proveer dos cosas inmediatamente. graça, La primera es gracia, mas ele provê também verdade. pero también provee verdad. Estos son como el resultado de tener esa relación con el Señor. E a verdade é uma coisa sutil, porque primeiro a João, Y la verdad es algo sutil, porque en primera de Juan, 1 João diz assim, que se você praticar a verdade, se você praticar o pecado, primera de Juan dice que si usted practica el pecado e disser que não tem pecado nenhum y a pesar de eso dice que usted no tiene ningún pecado, em si mesmo, você mente. entonces si el que practica la verdad y dice que no tiene pecado en sí mismo, miente. Então você tem que entender uma coisa. Uma coisa são as perguntas que eu faço. Entonces ustedes deben entender una cosa son las preguntas aquí que yo hago, Outra coisa é o que tua mulher e teus filhos dizem. y otra cosa es lo que en realidad están diciendo tu esposa y tus hijos. O sea, él se refiere cuando dice que levanten la mano. Una cosa es eso y otra cosa es lo que en verdad están diciendo los familiares. Eu posso fazer perguntas que você se encaixa ou não. Mas é diferente quando a mulher ou o filho da gente sugere determinadas coisas. Entonces yo puedo hacer algunas preguntas y ustedes pueden determinar si encajan o no. Y ustedes levantan o no la mano. Pero su mujer y sus hijos en realidad saben si usted encaja en ciertas cosas que de pronto no levantó la mano. Más o menos así. A respeito da gente. Vocês estão me entendendo? ¿Sí están Nós entendiendo? deveríamos, no mínimo, considerar com razoável oração para verificar se aquilo constitui verdade. Entonces nosotros debemos considerar como mínimo en una oración razonable, considerar si esto que yo estoy diciendo en realidad es verdad. Então, quando um homem não lida com verdade, ele não tem condições de santificar a sua esposa, Entonces cuando un hombre no puede lidiar con la verdad, no está en condiciones de santificar a su esposa de forma eficiente. de una manera eficiente. Ele não tem. No la tiene, Ele não consegue. no lo va a conseguir, Porque não há libertação nele próprio. porque él mismo no está experimentando libertad. E aí ele não tem esta lição para dar para os seus. Entonces, como no está aprendiendo esta lección, no tiene cómo dársela a los suyos. Então a próxima coisa que o homem provê na vida com Deus, já vimos que ele provê a graça. Agora nós estamos vendo que ele provê verdade. Entonces, la otra cosa que se provee de como resultado de una relación con Dios, ya vimos que el primer asunto es la gracia y el segundo asunto es la verdad. Alguém aqui, não precisa levantar a mão, tem receio de falar a verdade? ¿Alguno aquí, no necesitan levantar la mano, pero alguno aquí tiene algún temor de hablar con la verdad? Vamos a adelantar. De dividir um assunto? De poner como el asunto sobre la mesa. Você fala a verdade de forma equivocada ou desabafando? Usted habla la verdad de una manera equivocada o de una manera como desahogándose Ou agredindo? o agrediendo Ou ironizando? o irónicamente, Porque isso também não é forma adequada de lidar com a verdade. porque esa no es la manera adecuada de lidiar con la verdad. Então você precisa estabelecer a sua verdade. Entonces es necesario que usted establezca su verdad. Meus queridos, meu casamento é outro, vocês já ouviram isso nos testemunhos, Mis queridos, mi casamiento fue otro. Ustedes ya vieron eso en los testimonios. nos vídeos. En Eu los falei videos. isso em 2015. Yo hablé de eso en el 2015. Meu casamento é outro depois que eu fiz a minha lista para o Alessandro.
Mi matrimonio fue otro después de que yo realicé una lista para mi esposa, 5 pecados. una lista de 5 pecados. Quando eu sentei e me deparei com essa lista Cuando yo me senté y me enfrenté con esa lista e passei a lidar com isso, eu devo ter levado, para abrir e parecer a questão de sexualidade, eu devo ter levado uns 3 meses. entonces cuando yo me encontré con esa lista, me tomó un tiempo para como haberlo llevado, sí. Entonces dice que le tomaron como 3 meses, incluso en el aspecto sexual con su esposa. Eu precisei de ajuda do Paulo Bornelli. Entonces él dice que él necesitó de la ayuda de un hermano que se llama Pablo Bornelli. Fui me abrindo com ele, dividindo com ele, e ele foi dizendo, César, isso Entonces yo me abrí con él, empecé a como a considerar los asuntos y él le dijo. é por causa disso, é por causa disso. Se você fizer esse passo de abrir e parecer, Entonces él estaba como explicando las causas y las consecuencias. Entonces si hace esto, si hace lo otro, pero si usted se abre con su esposa, o sea, lo estaba aconsejando. o Senhor vai te perdoar, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai te Entonces si él hacía eso, el Señor te va a perdonar, el Señor te va a visitar, curar, e eu pela el Señor te va a curar. fé, mas pela fé. É assim, Paulo, é assim, César. Entonces él le preguntaba, ¿es así, Pablo? Entonces Pablo le decía, sí, es así, César. Entonces él por la fe y con los razonamientos que le daba, entonces él lo pudo lograr. Fui lá e abri, meus queridos. Entonces a raíz de eso él fue y se pudo abrir con su esposa. Eu tenho outro casamento. Y a partir de eso su matrimonio fue otro. Outro casamento. Fue otro Levei matrimonio. 2 anos para corrigir os problemas de dinheiro. Entonces aquí él está diciendo que una de esas cosas le tomó 2 años corregir los asuntos de dinero, o sea, las deudas que él tenía. Devia 1 ano de salário quando eu me Cuando él hizo esa lista debía 1 año de salario, abri com a Lecina. cuando él se abrió con su esposa. O Senhor corrigiu tudo. Y el Señor corrigió todo. E Ele é poderoso numa coisa, porque Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Entonces dice que el Señor es poderoso porque su palabra dice que si confiesas vuestros pecados, Él es fiel y justo Para nos perdoar para perdonarnos e nos purificar de toda injustiça. O que y purificarnos de toda é injusticia. isso? Ele tira aquela inclinação. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con eso? Lo que hace es arrancar esa inclinación cuando se confiesan esos pecados. Você passa a viver de tal maneira que aquela inclinação perde força. Usted pasa a vivir de tal manera que esa inclinación a cometer ese pecado pierde fuerza. E Ele vai colocando ordem Y Él va colocando orden dentro de você. dentro de cada uno de ustedes. O pecado perdeu a força. Porque el pecado pierde su fuerza. Porque é a promessa que Ele fez. Porque es la promesa que el Señor hizo. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo, hermanos? Então você precisa ir pegando, porque à medida que nós vamos estudando, nós Entonces aquí dice que en esta prédica es necesario que usted vaya tomando apuntes y esté bien atento, porque a medida que se va a ir enseñando, cada uno va a poder ir identificando en qué es lo que está fallando, sí. vamos falando, a gente vai dando exemplos, a gente vai fazendo perguntas, Entonces aquí dice que él va a dar ejemplos, que van a hacer preguntas, e o Espírito Santo vai destacar alguma coisa dentro de você. y en la medida de que él dé ejemplos, y haga preguntas, hermanos, por favor, en la medida que él va dando los ejemplos y haga las preguntas, pueda que el Espíritu Santo le esté llamando a usted la atención en algo que también usted esté cometiendo el error en eso. Opa, isso aqui é um problema. Entonces usted puede decir, ese también es un problema mío. Isso aqui é sério para mí. Isso Eso que están diciendo también es para mí. aqui eu tenho que corrigir. Esto es algo que también yo debo corregir. Você anota. Entonces, por favor, anoten lo que el Espíritu Santo les vaya llamando la atención. Senhor, isso aqui eu tenho que me deparar. Entonces, aquí es, Señor, es como si usted se hiciera como su autoexamen. Entonces, Señor, aquí en esto yo tengo que corregirme, no es algo que en lo que yo me tengo que... Exacto. Porque é uma tendência que eu tenho. Porque esa es una tendencia que yo É uma tengo. inclinação que eu tenho. Es una inclinación que yo tengo. Não importa a tua idade. No importa tu edad. Não importa a tua idade. No importa tu edad. Então você precisa aprender a nominar os seus pecados. Entonces, hermanos, primero es necesario que cada uno empiece a nombrar sus pecados. Uma dádiva que o Senhor alcançou é que lá em casa nós fomos todos nós 4. Entonces, un regalo que el Señor alcanzó en la familia de él es que allá los 4 integrantes de su casa, À medida que eu e a Alessi fomos tratando os nossos pecados, en la medida que él y su esposa fueron tratando los pecados, nós fomos colocando os pecados na mesa. entonces ellos fueron colocando los pecados en la mesa. Então lá em casa todo mundo sabe o pecado de todo mundo. Entonces allá en casa todo el mundo sabe el pecado de todo el mundo.
sea, de los 4. Todo mundo sabe quais são as suas inclinações, Todo el mundo sabe cuáles son sus inclinaciones, as suas tendências. sus tendencias. Meus filhos têm tendências pecaminosas. Mis hijos tienen tendencias pecaminosas, Algumas vencidas, algumas que eles lutam. algunas que ya están vencidas y algunas con las que aún siguen luchando. Nós, eu e a Alice, oramos constantemente por eles por isso. Pero mi esposa y yo estamos orando constantemente por ellos y por eso. Mas o nosso modelo foi essencial. Pero nuestro modelo fue esencial. O sea, el modelo de que ellos dos primero lo hicieron fue esencial para que los hijos también lo hicieran. Para eles aprenderem a colocar o pecado deles na mesa Para que ellos también aprendieran a colocar su propio pecado sobre la mesa e poderem lidar com isso. y poder empezar a lidiar con eso. Então, segunda coisa que o homem provê, Entonces, la segunda cosa que el hombre provee, ele tem que prover verdade. él debe proveer verdad. Lembrando que a verdade tem que ser falada em amor. Recordando que esa verdad tiene que ser hablada en amor. Que a verdade, antes dela vir, tem que vir a graça. Y la verdad, para poder venir, antes tiene que haber venido ¿qué? La gracia. Graça, plena aceitação, para então Entonces, primero va la gracia con su plena aceptación, para ahí sí, para entonces, vir a verdade. para que pueda venir la verdad. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo, hermanos? Então, segunda coisa que tem que ser provida, que o homem tem que prover, verdade. Entonces, la segunda cosa que debe ser provista, que un hombre debe proveer, es la verdad. Então vamos aprender Entonces, vamos a aprender, a hermanos. estabelecer a nossa verdade com o Vamos a aprender cómo establecer nuestra verdad Senhor, con el chamar o Señor. nosso parceiro, querido, Y que nosotros en esse proceso podamos llamar a nuestro parcero, o sea, alguien con quien se hace par, ¿sí? Entonces, poder decir, querida, senta aí. O Senhor, chamar o nosso parceiro, querido, senta aí. entonces poder en ese proceso el poder llamar a su esposa o a su pareja y decir, querida, siéntate acá. E com graça me ouve. Eu tenho Y con gracia me vas a oír. isso daqui. Isso é uma inclinação. Isso é uma dificuldade. Entonces, que él pueda decirle a su esposa, mira, tengo problemas con esto, esta es mi inclinación, esta es mi dificultad. Que eu preciso da graça de Deus. Eu preciso que você ore. Entonces, él está haciendo un ejemplo como si él le hablara a su esposa. Él le está diciendo, yo preciso de la gracia de Dios, yo también preciso de que usted me escuche. Minhas irmãs, deixa eu fazer uma observação para vocês. Y hermanas, aquí yo quiero hacer una observación para ustedes. Alguns irmãos vão confessar para vocês Algunos hermanos les pueden llegar a confesar a ustedes problemas com pornografia. problemas con la pornografía. E por favor, entenda como que funciona. Y por favor, hermanas, entiendan cómo es que esto funciona. Deixa eu explicar para você como que funciona. Yo les voy a explicar a ustedes cómo es que esto funciona. O primeiro impacto do pecado sobre o ser humano foi na mente. El primer impacto del pecado sobre el ser humano fue en la mente. Porque Jesus, na primeira lista de pecados, ele falou assim: Porque Jesús en la primera lista de pecados, él habló de la siguiente manera. de dentro do coração do homem que brotam os maus De dentro del corazón del hombre es de donde brotan los malos pensamientos. nem todo pensamento é um desejo. Pero no precisamente todo pensamiento es un deseo. Nem todo pensamento é um desejo. Entonces, no todo pensamiento necesariamente es un deseo. Hebreus, não abra, capítulo 4, versículo 12, Entonces no abran, pero en Hebreos capítulo 4, versículo 2, diz que a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de dois gumes, ela é eficaz e ela penetra a tal ponto de separar juntas e medulas, espírito e alma, e apta para discernir pensamentos de propósitos do coração. entonces ahí ese pasaje dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él utiliza este pasaje para decir que una cosa son los pensamientos y otra cosa son las intenciones del corazón. ¿Listo? Irmãs, em primeiro lugar, tome como um pensamento. Entonces, hermanas, en primer lugar, cuando sus esposos confiesen eso, tómenlo como un pensamiento E não necessariamente como um desejo. y no necesariamente como un deseo. É uma desregularização da mente. Es una
irregularidad de la mente, A mente está desregulada. de una mente que no está regulada. A mente tem apetite desnecessário, exagerado. Es cuando la mente tiene un apetito innecesario, algo exagerado, Tem apetite descontrolado. que tiene un apetito descontrolado en su mente. Vocês estão me entendendo? É pecado. Mas não O sea, es pecado, si no me están entendiendo, es pecado, tomem isso como uma ofensa pessoal. pero no tomen eso como una ofensa personal. Porque às vezes não é. É apenas um pensamento desordenado Porque a veces no es solamente un pensamiento desordenado, que precisa ser regulado. que es necesario que sea regulado. Então, não tenha medo, homem, de estabelecer a tua lista. Entonces, hombres, no tengan miedo de establecer o hacer su lista. E mulher, não tenha medo de recebê-la com graça. Y mujer, no tenga miedo de recibir esta lista con gracia. ¿Sí saben de qué lista estamos hablando? Sí, de lo que... De los pecados. Exacto. Com firmeza, pedindo a Deus graça para entender as Escrituras. Entonces, con firmeza, pidiendo a Dios gracia para entender por las Qual é escrituras aquele pecado, cuál es aquel pecado, qual o posicionamento que a gente tem diante daquele pecado. cuál es la posición que nosotros debemos tomar frente a ese pecado. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Então, estabeleçam a sua verdade. Entonces, hermanos, establezcan su verdad. Então, o homem provê graça e provê verdade. Entonces, el hombre provee gracia y provee verdad. Deixa eu avançar um pouco. Entonces, ahora voy a avanzar un poco. O 2 diz assim: do trabalho, Entonces, hermanos, algo que se me olvidó decirles, esta prédica la va a basar en el Salmo 128. Entonces, tengan ahí el Salmo 128 pendiente porque aquí él va a empezar a tomar los pasajes del Salmo 128. Y en este instante va a leer el Salmo 128, versículo 2. ¿Listo? Sí. de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. ¿Hay alguien que porfa lo lea? Salmo 128, 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Eso es lo que él acaba de leer. O texto está dizendo Entonces aquí en este texto está diciendo que é papel de homem prover que es papel del hombre proveer dinheiro dinero e trabalho. y trabajo. Do trabalho de tuas mãos comerás. Porque del trabajo de tus manos comerás, que es lo que dice ahí el Salmo, lo que leí. Então, homem, presta atenção no que eu vou te falar. Entonces, hombre, présteme atención en lo que yo le voy a hablar. Homem tem que ser trabalhador. El hombre tiene que ser trabajador. Se ele não for, ele não deveria casar. Si él no es trabajador, no se debe casar. Homem tem que prover sustento El hombre debe proveer sustento para ele e para o seu. para él y para los suyos. Não tem condições de trabalhar e prover sustento, o ideal é que ele não case. Entonces, si él no está en las condiciones de trabajar y de proveer sustento, lo ideal es que no se case. Hoje eu não faço mais, mas durante muitos anos eu dei curso de noivos. Entonces dice que él actualmente ya no lo hace, pero anteriormente dio el curso de novios. Aquí nosotros sería como el curso prematrimonial. Eu me especializei em separar noivado. Y él se especializó en separar a los novios. Dos motivos era qual? Os meninos não? Entonces uno de los motivos era ¿cuál? Que los chicos no trabajan, los hombres no trabajan. Por eso era que él separaba los noviazgos. Casou vai depender de quem? Papai e mamãe. Porque si se casa así, ¿de quién va a depender? De papá y de mamá. Que é o primeiro princípio das escrituras. Que es uno de los primeros principios de las escrituras. Então, para casar, nós deveríamos ter isso em mente. Há um texto em Provérbios Entonces, para nosotros casarnos, debemos tener eso en mente. Entonces, hay un texto en Proverbios que él no se acuerda, pero yo lo busqué, y es Proverbios 24, 27. não vou me lembrar a referência agora, diz assim: vai, põe em ordem a tua lavoura, depois vem e edifica a tua casa. Y él dice que él no se acuerda el pasaje, pero que el pasaje dice así. Entonces dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. O sea, haciendo referencia a lo del trabajo en cuanto al hombre. O texto está sugerindo uma coisa simples: desenvolve o teu trabalho, depois vem e edifica a tua casa.
Entonces aquí el texto está diciendo algo muy simple. Primero vaya, resuelva su condición laboral y ahí sí viene y se casa. Vocês estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Homem deveria ser trabalhador. El deber del hombre o el hombre debería ser trabajador. Eu não sei se algum irmão aqui souber, alguns dos líderes, eu vou amar sentar e ouvir vocês. Entonces es algo que, ahí él está diciendo, es algo que yo no sé. Si alguno de ustedes, alguno de los líderes lo sabe, yo los voy a amar y me voy a sentar a escucharlos. Pero es algo que él desconoce. ¿Qué? Lo que va a decir. Eu não sei, eu desconheço como tratar nas escrituras a preguiça. Entonces es algo que yo no sé, yo desconozco cómo tratar con las escrituras la pereza. Eu desconheço. Él desconoce cómo tratar. Eu desconheço. Forma de tratar a preguiça. Eu desconheço pegar um homem acima de 30 anos de idade, eu desconheço a maneira de ajudá-lo a lidar com o trabalho se ele for preguiçoso. Entonces dice que él desconoce la manera de cómo ayudar bíblicamente a un hombre que ya pasó los 30 años y tiene problema con el trabajo porque es perezoso. Eu desconheço. Preguiçoso não pode, homem preguiçoso não pode casar. Entonces él desconoce, él llega a la conclusión que si el hombre es perezoso, no se puede casar. Homem mal resolvido com o trabalho não pode casar. Ele não precisa ganhar muito. Él dice que un hombre que no ha definido o que no se desenvuelve fácilmente en un aspecto laboral, no se puede casar. Dice, no necesita ganar mucho, Mas ele tem que ser resolvido com um assunto chamado trabalho. pero él debe tener esa posición resuelta con ese asunto llamado trabajo. Nossos filhos, homens, têm que ser ensinados a trabalhar. Nuestros hijos hombres deben ser enseñados a trabajar. Nós não podemos facilitar, Nosotros no les podemos a ellos facilitar, nós temos que dificultar, nosotros debemos dificultarles, nós temos que estimular, debemos estimularlos, nós temos que colocar para trabalhar cedo, nosotros debemos ponerlos a trabajar desde temprano, o sea, desde jóvenes, de um jeito adequado, correto. de una manera adecuada y correcta. Quem estuda bem vai trabalhar bem. Entonces hay un patrón, dice que los que estudian bien o son juiciosos en el estudio van a trabajar bien. Então o estudo no adolescente corresponde ao trabalho no adulto. Entonces dice que el estudio en la fase adolescente, ese mismo comportamiento va a corresponder al trabajo en la fase de adulto. Então estuda bem, é trabalhador. Entonces si estudia bien, va a ser trabajador. Vai ser bem definido depois. Va a tener esa solución, esa situación bien resuelta después. Porém, homem tem que prover trabalho. É papel de homem. Sí, entonces el hombre debe proveer el trabajo. Eso es un papel del hombre. É papel nosso. Es papel nuestro. Por que Deus fez assim? Porque é simples. ¿Y por qué Dios lo hizo así? La respuesta es simple. Nós somos o cabeça. Nosotros somos cabeza. Como é que Deus ia pegar o único Senhor que existe nessa terra, além Entonces aquí él va a hacer un comparativo. Dice que cómo Dios iba a coger ese otro único Señor que había en la tierra. de Deus, que é o dinheiro? O sea, él le está diciendo que hay otro Señor aparte de Dios en la tierra que es el dinero. Que é mamão. Que es Mamón. Ia pôr na mão da mulher. Y cómo iba a coger eso y lo iba a poner en la mano de la mujer. Se põe na mão da mulher, a mulher é tentada a fazer o quê? Si esto llegara a ponerse en la mano de la mujer es tentada a hacer ¿qué? Tomar decisão. Tomar decisiones. Virar o cabeça. Y cambia la posición de cabeza. Se cambia la cabeza. Com isso eu já estou atrapalhando um pouco aqueles que têm orçamentos separados. Entonces aquí yo ya voy a empezar a trabajar un poco aquellos hogares que tienen sus presupuestos separados. O sea, digamos que la mujer maneja su dinero y el hombre maneja su dinero, a pesar de que están juntos. Entonces ahí va a empezar a trabajar eso. Aquele que o homem faz uma coisa, a mulher faz outra, já estou atrapalhando um pouco isso. Eu vou explicar agora para vocês. Entonces aquí dice que cuando el hombre trabaja en una cosa y ella trabaja en otra, entonces ya está trabajando un poco en eso y ya lo va a empezar a explicar. O homem precisa prover o trabalho dentro de casa. ¿Está ficando claro? Entonces dice que el hombre necesita proveer un trabajo dentro de casa. Para você? ¿Sí estoy siendo claro para ustedes? O homem precisa
fazer isso. Meus queridos, eu El hombre necesita hacer eso. conheço pessoas que ganham um salário mínimo, que têm sua casa. Entonces, queridos, yo conozco personas que tienen un salario mínimo y tienen su casa propia. Porque são organizados, são fiéis ao Senhor. Porque son organizados, fieles al Señor. E a Bíblia faz uma promessa maravilhosa. A Y la Biblia hace una promesa maravillosa. Bíblia diz assim: a bênção do Senhor enriquece. La Biblia dice así, la bendición del Señor enriquece. E com ela não traz desgosto. Y con ella no trae ningún disgusto. Eu conheço pessoas com salário de 100 mil reais que não têm casa. Y también conozco personas con un salario más alto, él está poniendo el ejemplo de 100.000 reales, y que no tienen casa. Porque o dinheiro não é abençoado. Porque el dinero no está siendo bendecido. Como eu conheço pessoas com salário de 1.500 reais que têm sua casa própria. Como conozco personas que tienen un salario menor, como un mínimo, y tienen su casa propia. Por quê? Porque o salário deles tem a bênção do Senhor. ¿Por qué es eso? Porque el salario de ellos tiene la bendición del Señor. Então, o homem tem que ter definido dentro dele o trabalho. Entonces, el hombre debe tener definido dentro de su ser el trabajo. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, para proteger os nossos filhos dos O sea, aquí está diciendo que un instituto de allá, que es el Instituto ECA, que es se me olvidó, un instituto de crianza y adolescencia, es como más o menos como un Profamilia, algo así. No, perdón, como un bienestar familiar, sí. os abusos paternos, Entonces, ellos allá, esa institución allá, para proteger a los hijos de los abusos paternos, empurrou para um outro extremo. llevó la situación al otro extremo. Hoje filho só pode trabalhar aos 16 anos de idade. Porque ahora los hombres solamente pueden empezar a trabajar hasta los 16 años de edad. Y él estaba colocando el ejemplo que es necesario ponerlos a trabajar desde temprano para formar eso en ellos. Ajá. Filho homem tem que ser estimulado ao trabalho. Entonces, los hijos hombres deben ser estimulados al trabajo. Mas o homem não provê apenas o trabalho, o homem tem que prover o orçamento. Pero el hombre no solamente provee con su trabajo, sino que también él debe proveer un presupuesto. Entonces, lo que hablábamos, no que ella tenga su presupuesto y él tenga su presupuesto, sino un solo presupuesto. Do trabalho de tuas mãos comerás. Del trabajo de tus manos comerás. O homem precisa, junto com sua esposa, definir o orçamento da casa. Entonces, el hombre necesita definir con su esposa el presupuesto de la casa. Vocês podem ter 10 entradas. Ustedes pueden tener 10 entradas. Você pode ter o trabalho 1 e 2, você pode ter um aluguel, você pode ter um dinheiro na poupança e você usa Entonces dice que usted puede tener un trabajo 1 y 2, usted puede tener un arriendo, usted puede tener un ahorro y recibir los intereses. o rendimento. Você pode ter 10 entradas. Usted puede tener 10 entradas. Você pode ter o salário da tua esposa, Usted puede tener incluso el salario de su esposa, mas vocês só podem ter orçamento. pero solamente van a tener un presupuesto. O sea, todo va a ser parte de una sola bolsa. E tem que ser feito com o casal. Y que tiene que ser hecho como matrimonio. O sea, el matrimonio debe hacer eso. O casal tem que aprender a fazer. Eso es algo que el matrimonio, la pareja debe aprender a hacer. Depois de tempo que o homem está fazendo, a mulher pega tanta segurança que ela já não participa mais. É o que ocorre entre eu e a Alessi, por exemplo. Entonces dice que después de que un tiempo el hombre lleva haciéndolo eso, llega un punto donde la mujer tiene tanta seguridad en su esposo que ya no necesita ni siquiera participar más como en la dirección de ese presupuesto, que es lo que ocurre entre él y su esposa Lizzie. Eu mantenho a Alessi informada de tempo em tempo, Alessi. Entonces dice que él mantiene a su esposa informada de constantemente de lo que se hace con ese presupuesto. Desse jeito nosso orçamento. Tá assim, tá assado. Entonces él le dice, nuestro presupuesto está así, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Entonces él le explica qué se hace con el dinero. Meus queridos, deveu, você vai ter problema. Y mis queridos, si usted debe, va a tener problemas. Quais os problemas de quando uma pessoa deve? Entonces, ¿cuáles son los problemas cuando una persona debe? Homem deve. Cuando un hombre debe. Não vou perguntar quem nesse momento está em dívida. No voy a preguntar aquí en este momento quién tiene deudas. Não vou perguntar.
Primeiro problema que uma pessoa endividada tem: Entonces, ¿cuál es el primer problema que una persona endeudada tiene? a dívida rouba a cabeça. Le quita los pensamientos, le quita... Él dice que le roba la cabeza, así entonces sus pensamientos están. Ele pensa o tempo inteiro na dívida. Entonces él tiene su pensamiento totalmente en esa deuda. Então a percepção dele vai lá para o chinelo. Entonces su percepción queda por el suelo. O como nosotros lo diríamos, tiene como la cabeza en las nubes. Então a mulher fala com ele está distraído. Entonces cuando la mujer habla con él está distraído. Os filhos falam com ele está distraído. Los hijos hablan con él y él está distraído. Acabou percepção. Su percepción se termina. Porque a cabeça dele está na dívida. Porque su cabeza está en la deuda. Anotem aí, só a referência. Anoten ahí, hermanos, solamente la referencia. Provérbios 22:7. Proverbios 22:7. Quem toma emprestado é servo de quem emprestou. Entonces, ahí dice que quien toma prestado es siervo de quien le prestó. Quem toma emprestado é servo. Você Entonces, quien toma prestado se hace siervo. vira escravo de quem você emprestou. Entonces, usted se torna esclavo de aquella persona que le prestó. Simples. Es así de simple. Tá entendendo? ¿Sí está entendiendo? Segunda atitude que um homem tem quando está endividado, ele Entonces, la segunda actitud que un hombre toma cuando está endeudado es, está irritado. entonces, él se pone irritable, sí, se irrita fácilmente. Ele fica intolerante Él se pone intolerante dentro de casa, dentro de la casa porque ele está endividado. porque él está endeudado. Então ele fadiga a mulher e os filhos porque ele tem dívida. Entonces, él agota a su mujer y a su esposa porque él tiene esa deuda. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Terceira atitude. Nessa irritação, ele fica um pouco mais agressivo. Entonces, la tercera actitud es que en medio de esa irritación, él se pone más agresivo. Ele pode disciplinar o filho de forma mais dura. Él puede empezar a disciplinar a sus hijos de una manera más dura. Ele pode fazer sexo, ter a vida íntima de forma um pouco mais bruta. Entonces, él dice que en su vida íntima la relación sexual se puede volver más bruta, más brusca, Menos dócil. menos dulce. Por quê? Porque ele está sobrecarregado. ¿Y por qué? Es porque él está sobrecargado. Então essa irritação avança para as questões pontuais da casa. Entonces, esa irritación avanza y se refleja en los asuntos puntuales de la casa. Tornando o homem mais bruto. Entonces, y eso hace que el hombre se torne más bruto, más tosco, sí. Meu querido, se tem dívida, sente com a sua esposa e resolva isso. Entonces, mi querido, si usted tiene alguna deuda, siéntese con su esposa y resuelva ese asunto. Vou fazer um parênteses pequenininho para as irmãs. Entonces, aquí yo voy a hacer un paréntesis pequeñito para las hermanas, Tem irmã que não coopera. porque hay hermanas que no cooperan. Tem irmã que não coopera. Hay hermanas que A no regra é muito cooperan. simples. Dá para Entonces, aquí hay una regla muy simple. fazer, faz. Não dá, não faz. Entonces, aquí hay una regla muy simple. Si alcanza, bien. Y si no alcanza, no. Simples. Así de As simple. irmãs estão entendendo? Então, Las hermanas entendieron eso. homem provê trabalho, mas homem provê também orçamento. Entonces, así como el hombre provee con su trabajo, él también provee ese presupuesto. É papel nosso fazer isso. Es papel nuestro hacer eso. Tudo bem? ¿Todo bien? Deixa eu ¿Todo bien, hombres? citar apenas 3 textos que eu acho que são importantes sobre dinheiro. Entonces, él dice que va a tocar solamente 3 textos que están hablando acerca del dinero. O primeiro eu já citei, Provérbios 10:22. El primero ya lo tocamos, que fue Proverbios 2:22. Ah, no, perdón. 10:22. Que el primero fue 22:7 y ahora va a tocar el otro que es 10:22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Que donde decía que la bendición del Señor es riqueza y con ella no trae disgusto. En español dice que con ella no trae tristeza. Depois, Provérbios 17:1 diz También está en Proverbios 17:1. assim: melhor é o bocado seco e a tranquilidade do que a casa farta de carnes e contento.
contendas. Ahí es donde dice, ¿lo tiene ahí más? Sí. Léalo, porfa. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Fartura com briga é ruim. Entonces ahí dice que la abundancia con pelea es algo malo. O bocado seco com a paz é uma dádiva do homem. Es mejor el bocado seco con paz, pues es una dádiva para el hombre, un regalo para el hombre. Certo? E o último, Provérbios 23, versículo 4 e 5, um texto importante, diz assim: Entonces ahí dice que el último pasaje que va a poner es el Proverbios 23, versículos 4 y 5. Não te fatigues para seres rico. ¿Cómo dice ahí? No te afanes por hacerte rico. Não põe tua energia na riqueza. Aquí dice, sé prudente y desiste. Aquí Lo que sigue. él dice que no se fatigue en... Não põe tua energia na riqueza. No pongas tu energía en Nem la apliques riqueza, nisso a tua inteligência. ni desgastes en eso tu inteligencia, como dice ahí. No, porque ahí ya seguiría el 5. Ah, que el 5 que dice. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo Sí, no, ninguna. ahorita lo dice. Por que fitarás os teus olhos naquilo que não é nada? ¿Cómo dice? Más atrás. ¿Cuál? ¿El 5? Es la pregunta del 5. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Entonces en la versión portuguesa dice, has de poner tus ojos en la riqueza haciendo eso nada. Meus queridos, tem uma bênção, tem dinheiro que ele é santo. Entonces, mis queridos, hay una bendición, hay un dinero que es santo. É aquele que o Senhor nos dá. Y es aquel que el Señor nos da. Talvez seja um exagero da minha parte na exegese. Entonces, esto que voy a hacer posiblemente sea una exageración de mi parte en la exégesis. O maná tipifica Cristo. Entonces, sabemos que el maná tipifica a Cristo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Porque Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Ele falou isso se referindo ao maná. Él habló eso refiriéndose al maná. Nossos pais comeram do maná no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Entonces él habla de eso diciendo que vuestros padres comieron del maná que en el desierto, pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vocês comem de mim, Entonces ustedes coman de mí. tudo bem. Hasta ahí todo bien. Mas o maná também tipifica de um jeito menor a provisão de Deus. Pero este hecho también tipifica de una manera un poco menor la bendición del Señor. Faz sentido? ¿Sí tiene sentido? E tem uma regra ali na provisão de Deus. Y aquí hay una regla en la provisión de Dios. Pegou além da conta, vai tirar mal e vai dar bicho. Aquí él utiliza una expresión que es muy brasilera. Dice que si usted tomó algo más, o sea, si tomó algo que era más de lo necesario, ese asunto es algo que va a terminar mal. Él, traduciéndolo textualmente, dice es algo que va a coger mal olor y va a coger bicho. Es como cuando algo coge moho y se descompone en la nevera. Algo así. Sabe aquele carro que você comprou que não era para ter comprado? Entonces, ¿recuerda ese carro que usted se compró y que no debía ser comprado? Sabe aquele negócio que cheirou mal e deu bicho? ¿Sabe que ese fue un negocio que terminará en descomposición? Sabe aquela sociedade que você fez que não era para ter feito? ¿Usted sabe aquella sociedad que usted hizo y que no debía ser hecha? Que cheirou mal e deu bicho? Eso es algo que va a terminar como en descomposición. Sabe aquele negócio que você comprou que não era para ter comprado? Aquele negócio que você vendeu que não era para ter sido vendido? Aquel negocio que usted hizo y vendió lo que no tenía que haber vendido y compró lo que no tuvo que haber comprado. Sabe aquele ritmo financeiro que você impôs que não era para ter sido imposto? ¿Sabe usted que ese ritmo financiero que usted se impuso y que no tenía que haber sido impuesto? Deu problema por quê? Porque você tentou pegar uma porção que Deus não abençoou. Todo eso tuvo problema, ¿por qué? Porque usted tomó esa porción que Dios no bendijo. Isso vale para o pobre, isso vale para o rico. Y es una regla que se aplica o vale tanto para el pobre como para el rico. Pegou uma porção que não tem a benção de Deus, Si usted cogió esa porción que no tenía la bendición de Dios, que não tem a benção de Deus, aquilo vai cheirar mal e vai dar bicho. este es un asunto que se va a podrir, se va a descomponer. Simples assim. Es así de simple. E aí o texto diz assim: por que fitarás os teus olhos naquilo que não é nada?
Y ahí el texto dice así, en la pregunta del versículo 5, ¿por qué tú fijarás tus ojos en aquello que no es nada? Entenda uma coisa: riqueza muda de mão. Entonces, hermanos, entiendan una cosa, las riquezas mudan de mano. A Bíblia diz que o ímpio acumula para o justo. La Biblia dice que el impío acumula para que lo disfrute el justo, Não fica com ele. no queda con él. A Bíblia diz que o homem não leva nada para si La Biblia dice que un hombre no se lleva nada para sí mismo na morte. en la muerte. Jó teve os bens e os filhos tirados. Aquí está poniendo el ejemplo de Job, dice que nada se lleva para sí mismo, nada para la muerte, así como Job, que sus hijos y sus bienes le fueron quitados. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Entonces él dice que desnudo vine y desnudo volveré. Se referindo aos bens. Esto refiriéndose a los bienes. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Se referindo aos filhos. Y cuando dijo el Señor dio y el Señor tomó, ese era porque se estaba refiriendo a los hijos. Louvado seja o nome do Senhor. Alabado sea el nombre del Señor. Você já viu o caminhão de mudança seguir féretro? ¿Usted ya vio alguna vez un camión de mudanza detrás del ataúd? Porque nós não levamos nada. No, porque nosotros no llevamos nada. Você não ensina seu filho a lidar com dinheiro? O que ele faz com aquilo que você acumulou de forma suave e difícil? Entonces, si usted no enseña a su hijo a lidiar con el dinero, ¿qué cree que va a hacer él con lo que usted acumuló con el sudor de su frente? Uma geração. Acabou. En una generación eso se puede acabar. Por que fitarias os teus olhos naquilo que não é nada? ¿Por qué fijarías tus ojos en aquello que no es nada? O Senhor dá o que nós temos necessidade. El Señor provee de lo que nosotros tenemos necesidad. Então o homem ele precisa prover trabalho Entonces, el hombre necesita proveer trabajo e ele precisa prover o orçamento. Mas se eu pudesse colocar de uma forma adequada, eu diria y también necesita proveer ese presupuesto, pero si yo lo pudiera poner de una manera adecuada, o seguinte: sería lo siguiente. o homem precisa prover uma boa relação com o dinheiro. El hombre necesita proveer una buena relación con el dinero, Porque dinheiro é Senhor. porque el dinero es un señor. Alguns dos irmãos devem saber disso. Tem uma instituição norte-americana chamada Entonces los hermanos deben saber que hay una institución americana llamada, se me olvidó, bueno, Crow, algo así. CROW. C-R-O-W. Sí, C-R-O-W, Crow. Eles estudam, é um grupo cristão que estuda sobre dinheiro. Es una institución de cristianos que estudian acerca del dinero. A informação que eu estou dando eu peguei deles. La información que yo les estoy dando la tomé de esa fuente. Cerca de 1/4 dos versículos da Bíblia são sobre dinheiro. Cerca de 1/4 de los versículos de la Biblia hablan acerca del dinero. 25% O sea, el 25% de la Biblia. da Bíblia é sobre dinheiro. El 25% de la Biblia es acerca del dinero. Por que a Bíblia fala tanto de dinheiro se esse assunto é tão espúrio? ¿Y por qué la Biblia habla tanto acerca del dinero si este es un asunto como tan falso, tan ilegítimo? Porque dinheiro é Senhor. Porque el dinero es un señor. Sabe qual é a palavra usada para Senhor, para Mamon? ¿Usted sabe cuál es la palabra que es utilizada para señor, para mamón? Vocês não podem servir a dois senhores. La palabra dice, ustedes no pueden servir a dos señores. Sabe qual é a palavra usada ali? ¿Sabe cuál es la palabra utilizada allí? É a mesma palavra usada para Senhor como Deus. Es la misma palabra que se utiliza para señor como Dios. Para el Señor como Dios. Curioso. Es algo curioso. Dinheiro tem o mesmo poder de mando El dinero no tiene el mismo poder de mando que o Senhor tem. que el Señor tiene. Só que o dinheiro não é soberano. Porque el dinero no es soberano. Mas ele tem poder de mando sobre a nossa vida. Então, Pero Él sí tiene un poder de mando sobre nuestra vida. meu querido, você tem que prover uma relação adequada com o dinheiro. Entonces, mi querido, usted debe proveer una relación adecuada con el dinero. Onde você vai aprender a não dever. Donde usted tendrá que aprender a no deber. Agora, você quer ver o que é grave? Você tem filho pequeno?
Entonces, ¿quiere ver algo que es grave? Você está devendo? Usted tiene un hijo pequeño y usted está debiendo. Ou você tem filho na adolescência? Você está devendo? O usted tiene un hijo adolescente y está debiendo. Sabe qual é a principal característica do amor? Amor dá tempo. Entonces, ¿sabe cuál es la primera característica del amor? El amor da tiempo. Você só define amor pela sua esposa ou pelos seus filhos se você tiver tempo. Entonces, ¿cómo usted define el amor hacia su esposa y a sus hijos? Es por el tiempo, o sea, por el tiempo que se les dedica. Sabe o que a dívida faz? ¿Y usted sabe qué es lo que una deuda hace? Rouba o tempo. Roba el tiempo. Aqueles que devem são impedidos de avançar em amor. Entonces, aquellos que tienen deudas están limitados para avanzar en el amor. Quem deve não tem tempo. Porque el que debe no tiene tiempo. O que define tempo é dinheiro. Porque el que define el tiempo es el dinero. Você não deve, você é livre para jogar com o seu tempo. Você Entonces, cuando usted no debe dinero, es libre para disponer de su tiempo. deve, você não tem essa liberdade para jogar com o seu tempo. Pero cuando usted debe, no tiene esa misma libertad de poder disponer de su tiempo. Entendeu? ¿Sí entendió? Então eu espero que isso tenha sido suficiente para você compreender o valor disso que está sendo ensinado. Entonces, yo espero que esta porción haya sido suficiente para que ustedes puedan entender el valor de esto que está siendo enseñado aquí. Agora, eu não vou pedir para você levantar a mão, Ahora, no les voy a pedir esta vez que levanten la mano. mas qual homem aqui que essa verdade tocou? Pero, ¿cuál de los hombres que están aquí lo tocó? ¿A cuál de los hombres que están aquí lo tocó esta verdad? Se tocou, vira para o teu parceiro ainda hoje à noite. Entonces, si esta verdad en realidad te tocó, entonces busca a tu compañera, a tu pareja, aún incluso hoy mismo en la noche, Querida, eu preciso de ajuda nessa área. y dígale, querida, yo necesito ayuda en esta área. Eu preciso de ajuda nessa área. Yo necesito ayuda en esta área. Primeira vez que eu fiz meu orçamento, depois que eu abri com a Alessi, La primera vez que yo hice mi presupuesto, después de que yo abrí mi corazón o me abrí con mi esposa, eu desesperei, porque eu falei, Senhor, yo me desesperé. como é que eu vou levantar isso aqui? Porque él vio todas las deudas que tenía y dijo, ¿cómo voy a salir yo de esto? Fui para a reunião da igreja. Entonces me fui para la reunión de la iglesia, Cheguei lá, 3 irmãos, de um llegué allá y hubo 3 hermanos. jeito muito simples, se levantaram no meio Y hubo 3 hermanos que de una manera muy simple se levantaron en medio de la congregación da reunião e testemunharam a providência de Deus. y empezaron a dar su testimonio acerca de la providencia de Dios. Aí Deus virou para mim e falou assim, eu quero que você faça o orçamento. Entonces en ese momento el Señor se giró hacia él y le dijo, yo necesito que usted haga quiero que usted haga su presupuesto Eu vou te prover. y yo te voy a proveer. Nunca mais paguei uma conta com atraso. Y nunca más volví a pagar una cuenta atrasada. Ou paguei uma conta entrando no cheque especial. O pagué alguna cuenta como tomando un préstamo, digamos algo algo para nosotros sería como un préstamo de libre inversión, algo así. Entonces él ya no tuvo que pedir prestado para poder pagar sus cuentas. Eu tive que fazer a minha parte. Yo tuve que hacer mi parte E o Senhor fez a dele. y el Señor hizo la de él. Tudo bem, irmãos? ¿Todo bien, Então hermanos? que os irmãos providenciem uma relação boa com o trabalho e com o dinheiro. Entonces que los hermanos varones puedan proveer una buena relación con el trabajo y con el dinero. Amém? Amén. Vamos avançar. O que mais um homem providencia? Entonces vamos a avanzar. ¿Qué más es lo que el hombre debe proveer? Versículo 3. Tua esposa Versículo 3 ¿de qué? Salmo 128. Salmo 128, que es el que vamos a estar ahí. Ah, ya. Salmo 128, 3. no interior de tua casa. ¿Lo puede leer, Marce, porfa? Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Será como a videira frutífera. Onde é que essa mulher está? Entonces, ¿cómo es que esa mujer está? Como una vid. Léalo otra vez más. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Listo. Entonces él está preguntando, ¿cómo es que esa mujer está? Minha irmã, onde é que você está? Mi hermana, ¿cómo es que usted está?
O que é mais sério, ela está feliz da vida. Entonces, ahí, esto es algo que es muy serio, hermanos. Ella está feliz de la vida. Sabe por quê? ¿Y sabe por qué? Porque o texto diz assim: Porque el texto dice así. ela será como a videira frutífera. Ella será como una vid fructífera. Vide fala do quê? De um parreiral, de uva. La vid habla de qué? De un viñedo. Uva fala do que na Bíblia? Y la uva habla de qué en la Biblia? Vinho. Del vino. Vinho fala do que na Bíblia? ¿Y el vino habla de qué en la Biblia? Esta mulher De alegría. é alegre. Entonces quiere decir que esta mujer es alegre, porque será como una vid fructífera. Já pensou passar a roupa com alegria? ¿Usted ya vio a su esposa planchando la ropa con alegría? Senhor, não vejo a hora dele chegar, você fazendo almoço. Ay, Señor, yo ya no veo la hora en que él llegue y yo aquí haciendo el almuerzo. Para poder ver como é que ele está fazendo isso. Y para poder ver cómo es que ella está haciendo eso, Com alegria, a Bíblia está prometendo. con alegría, y es algo que la Biblia está prometiendo. Minhas irmãs, durante um tempo eu pregava dizendo o seguinte: irmãs, o Hermanos, yo hace un tiempo predicaba lo siguiente. trabalho de casa é fardo. Hermanas, el trabajo de casa es algo, una tarea pesada. É difícil, é inglório, tem Es difícil, no tiene gloria, que fazer todo dia. porque todo lo que tienen que hacer todo el día. Eu não falo mais isso, Pero yo ya no hablo más eso, é que eu acabei de falar. precisamente por lo que les acabo de decir. Mas eu não prego mais isso, por quê? Yo ya no predico más eso. ¿Por qué? Porque Deus não ia pedir algo que fosse penoso. Porque Dios no te va a pedir algo que fuese penoso, que te traiga pena. O como dice la versión de español, algo que fuera gravoso. Porque os meus mandamentos não são penosos. Porque mis mandamientos no son. Você pode não gostar de fazer uma coisa hoje, Pueda que en este momento a usted no le guste hacer alguna cosa, mas você tem que entender pero usted tiene que entender que não dá para edificar os seus se você não mantiver uma relação boa com a casa. que usted no va a poder mantener a los suyos si no mantiene una relación buena con su casa. Porém, quem ajuda a mulher a fazer isso? Sin embargo, ¿quién ayuda a la mujer a hacer eso? Homem. El hombre. Como é que o homem alcançou na mulher este perfil? ¿Cómo es que un hombre logra alcanzar en una mujer este perfil? O sea, que ella esté feliz. Queridas, algumas de vocês aqui dariam um bom homem. Entonces aquí dice, queridas, algunas de ustedes fácilmente podrían ser buenos hombres. Algunas de ustedes darían la talla para ser un hombre. Vamos lá. Sigamos. Algumas de vocês dariam um bom homem. São objetivas, são determinadas, são resolvidas. Entonces algunas de ustedes fácilmente podrían ser un buen hombre porque son objetivas, son determinadas, están resueltas, Vocês decidem com facilidade. deciden con facilidad, Pam, 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 pam. Vocês pegam o orçamento, fazem conta de cabeça. Que pueden hacer el presupuesto, hacen las cuentas de memoria. acho que você deve fazer isso, deve fazer aquilo, você deve fazer aquilo. Podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos coger esto aquí, podemos coger esto acá. O problema é que Deus te entregou a casa. El problema fue que Dios ya te entregó la casa. É papel seu, Ese es su papel. a casa. La casa. Casa não é papel de homem. La casa no es papel del hombre. É papel de homem viver a vida como um lar. Es papel del hombre vivir la vida común del hogar. Él aquí está haciendo referencia a 1 de Pedro 3:7. Cuando se hace la traducción al portugués, dice que es vivir la vida común del hogar. En la versión Reina Valera dice que viva con su mujer sabiamente. O sea, al vivir con su mujer sabiamente es una vida común y normal dentro del hogar. ¿Listo? Entonces vamos a... Casa não é papel de homem. É papel de homem viver a vida como um lar. Entonces, la casa no es el papel del hombre. El papel del hombre es vivir sabiamente con su mujer o vivir la vida común del hogar. Mas não é papel de homem ser bom dono de casa. Pero no es papel del hombre ser un buen amo de casa. O problema é
como é que este homem fez para essa mulher estar feliz? Entonces aquí el problema es cómo fue que el hombre hizo para lograr que esta mujer esté feliz. Se eu for me basear apenas no texto, eu vou entender o seguinte, Si yo me fuera a basar solamente en lo que dice el texto, yo podría entender lo siguiente, que ele se organizou com dinheiro e trabalho de tal maneira que él fue tan organizado con su dinero y con su trabajo, que, o sea, fue tan organizado de tal manera que essa mulher fez o quê? que esa mujer hizo ¿qué? Se relajó. Ela tem segurança nele. Ella tiene seguridad en él. Se eu for me basear só no texto. Si yo me basara solamente en ese texto. Porém, como esse homem pôs em ordem a vida dele com Deus e Pero ¿cómo es que este hombre entonces pone en orden su vida con Dios? pôs em ordem a vida dele com dinheiro e trabalho, Porque, bueno, dice que está poniendo en orden la vida con él y con su trabajo. eu acho Entonces dice, yo creo, que este homem cumpre uma parte de 1 Pedro 3,7. entonces yo creo que aquí este hombre está cumpliendo una primera parte de Primera de Pedro 3:7. Ele vive a vida comum do lar. Él vive la vida común del hogar o vive con su mujer sabiamente. No, ahorita lo podemos leer, ¿sí? Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, Aliviando a esposa. Aliviando a su esposa. O sea, vivir la vida común del hogar o vivir con ella sabiamente, dentro de eso hace parte aliviando a su esposa. Especialmente quando há filhos pequenos. Especialmente cuando hay hijos pequeños. Porque havendo filhos pequenos, há muitas tarefas. Porque cuando hay niños pequeños hay muchísimas tareas. E mulher é uma capacidade impressionante, né? Y a pesar de que la mujer tiene una capacidad impresionante, ¿no? Él va a explicar. Filho aqui, outro aqui no carrinho, Entonces tiene un hijo aquí, con el pie está impulsando el coche a outra mão na colher. y con la otra mano tiene la cuchara. Homem faz uma coisa de cada vez. El hombre solamente puede hacer una cosa a la vez. Quando a gente dá conta, Cuando logra hacerlo, puede hacer solamente una vez, una cosa a la vez. né? Homem não consegue ter muitas tarefas. Mulher, Entonces el hombre no consigue hacer muchas tareas al tiempo, pero la mujer, como ela enxerga muita coisa, Deus deu para ela a habilidade de fazer mais de uma tarefa. entonces como la mujer, ¿se acuerdan lo que explicábamos la vez pasada de la visión? Entonces como la mujer mira, ve, o sea, como Dios le dio la capacidad a la mujer de ver más cosas, al mismo tiempo le dio la habilidad de hacer muchas tareas Ao mesmo tempo. al mismo tiempo. É uma coisa impressionante. Es una cosa impresionante. É admirável isso em vocês. Y es admirable esto en ustedes. É admirável um almoço em meia hora está pronto. Es admirable que un almuerzo en media hora ya esté listo. Peraí. É admirável. Entonces, espere, y lo hizo. É admirável vocês prepararem as crianças com leveza para o colégio. Entonces es admirable cómo ustedes preparan a los niños rápidamente para ir al colegio. Num horário difícil como o horário de almoço. En un horario difícil como lo es el horario del almuerzo. É admirável. Es algo admirable. Isso daí. Porém, este homem, para alcançar essa mulher, ele tem que pôr em ordem dinheiro, Entonces, para que, o sea, es admirable son las mujeres, pero para que este hombre pueda alcanzar ese estado en la mujer, él debe proveer dinero, trabalho, trabajo, e ele tem que participar das coisas comuns do lar. y él debe participar de los asuntos comunes del hogar, de las tareas comunes del hogar. Tem que tirar a roupa do varal, Si tiene que quitar la ropa del tendedero, tem que pendurar a roupa no varal, o si tiene que poner la ropa en el tendedero, tem que lavar uma louça, si tiene que lavar la loza, tem que guardar uma louça, si tiene que guardar la loza, tem que trocar um fio, si tiene que cambiar a alguno de los niños, tem que dar banho no filho, si tiene que bañar a alguno de los niños, e tem que limpar algo que precisa ser limpo. si tiene que limpiar algo que necesita ser limpiado. Homem precisa fazer isso. Tem mulheres que Entonces el hombre necesita hacer eso. fazem com tanta destreza que não precisam da ajuda. A pesar de que hay mujeres de que tienen mucha destreza y no necesitan ayuda. Porém, é papel do homem ter esta atitude. Sin embargo, a pesar de que la mujer sea así, es papel del hombre tener esa actitud, de estar dispuesto a ayudar. Quando faz isso, a mulher fica de que jeito?
Entonces, cuando el hombre hace eso, ¿de qué manera queda la mujer? Leve. Liviana, Aquelas- tranquila, suave. Sabe que ela tem alguém com quem ela pode contar. Porque ella de esa manera está sabiendo y entendiendo que ella tiene alguien con quien puede contar. O assunto não é brincadeira. Este asunto no es broma, hermanos. E o assunto torna a mulher feliz. Y este asunto o hace que la mujer se torne feliz. Tão simples. Es algo simple. Então o homem provê a alegria da mulher. Entonces el hombre provee la alegría de la mujer. O homem provê a alegria da mulher. El hombre provee la alegría de la mujer. Considerando que vocês menstruam. Considerando que ustedes tienen sus periodos de menstruación, Que vocês são que instáveis. ustedes son inestables, Que vocês vão ter dores. A gente entende tudo isso. que ustedes tienen dolores. Nosotros entendemos todo eso. Porém, de uma forma geral, nós nos encarregamos de ver o que está pesado para vocês. Pero de una manera general, nosotros nos encargamos de poder ver qué es lo que está pesado para ustedes. Querida, vamos ajustar isso aqui. Isso aqui Entonces, querida, vamos a ajustar esto aquí. está pesado. Esto aquí vamos a hacerlo de otra manera porque está muy pesado. Não dá para fazer do jeito que você está fazendo. No, la manera en que usted lo está haciendo de pronto no es la más adecuada. Que bom, que lindo, que maravilhoso, mas Qué bueno, qué lindo, qué maravilloso, pero você não está alegre, você não está bem. usted no está alegre, usted no está bien. Entonces vamos a cambiar la manera de hacer estas cosas. A gente chega dentro de casa, você está carregada. Yo llego a la casa y usted está cargada. Por que disso? Onde que está o problema? Entonces, ¿por qué es eso? ¿Dónde está el problema? Vamos corrigir isso daqui. Entonces vamos a corregir esto aquí. Homem provê a alegria da mulher. El hombre provee la alegría de la mujer. Amém? Amén. O que mais? O texto avança. Entonces, falta un poquito más y vamos a avanzar en el texto. Ele diz assim: teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. El que sigue, sí. Tus hijos. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Agora usa uma figura diferente. Entonces aquí ahorita ya está utilizando una figura diferente. En la mujer utilizó que era una vid La fructífera. Y aquí dice que son los qué? Olivo. Olivo. Sí, Una pero planta de olivo alrededor de tu mesa. en la versión de portugués dice que son retoños de olivo. Usa a figura, está comparando o filho, comparou a mulher à vide, mas está comparando o filho à azeitona. Entonces, así como comparó, aquí está utilizando unas figuras, entonces dice que así como comparó a la mujer con una vid, aquí está comparando a los hijos con las aceitunas, que es la olivera, el olivo. Há uma azeitoneira. A azeitona produz o quê? Es una aceitunera, un olivo. Entonces, la aceituna, ¿qué es lo que produce? De. Azeite. O azeite é símbolo do que na Bíblia? ¿Y el aceite es símbolo de qué en la Biblia? Óleo, De? que é símbolo de unção. Entonces, él está diciendo que aquí el aceite es símbolo o simbología de la unción. Teus filhos, como rebentos. O que é um rebento? Entonces aquí está diciendo que sus hijos son como retoños. ¿Y qué es lo que es un retoño? O rebento é o fruto em flor. Entonces, ¿qué es el retoño? Es cuando el fruto está aún en flor. ¿Ustedes saben que cuando empieza el proceso de las plantas, ¿qué viene primero? La raíz. No, primero viene la flor y la flor da paso al fruto. Entonces, ese es el retoño. Es un fruto en flor. Ele está nascendo. Él apenas está naciendo. São os nossos filhos. Y esos son nuestros hijos. Pequenos, crianças. Pequeñitos, niños. Ainda sem muita maturidade, sem muita compreensão. Aún hay, o sea, ahí están en un punto donde no tienen mucha madurez, no tienen mucha comprensión. Teus filhos, como rebentos da oliveira. Entonces, tus hijos como esos retoños de olivera, de olivo. Homem, nós providenciamos unção sobre a cabeça deles. Entonces, hombres, nosotros proveemos unción sobre la mesa de ellos. Nós fazemos isso. Nosotros E fazemos hacemos. onde? Ao redor da mesa. Creo que dice que proveemos unción sobre la cabeza de ellos. Y nosotros proveemos eso sobre ellos, ¿en dónde? Alrededor de la mesa.
Ustedes recuerdan que en una prédica anterior él dijo que El padre se solamente pone por comer alrededor de la mesa, los hijos que practican, o sea, que son bendecidos con esta práctica, esas familias tienen casi el 0% de índices de droga. Entonces aquí voy a explicar un poquito más esa actividad de qué es comer alrededor de la mesa. Fazemos isso. E fazemos onde? Ao redor da mesa. Entonces nosotros hacemos eso de proveer unción a los hijos alrededor de la mesa. O que é isso? Entonces, ¿qué es eso? Quando você está na mesa, a mesa é um lugar de, digamos assim, comunhão, Entonces, ¿dónde nosotros hacemos eso? En la mesa. Y la mesa es un lugar donde, por decirlo de alguna manera, donde tenemos comunión. mas também de discernimento, de Pero también de discernimiento, avaliação, de de aprobación, julgamento de juzgar algunos asuntos, das coisas. de las cosas. A gente julga as coisas que estão acontecendo. Porque Entonces, ahí es donde nosotros juzgamos las cosas que están aconteciendo. foi bem na prova, por que que não foi bem na prova? Entonces, ¿por qué fue que te salió bien en la prueba? ¿Por qué no te salió la prueba? O que que um amigo falou, o que que ¿Qué fue lo que este amigo habló? outro amigo disse, ¿Qué es lo que este otro amigo dice? como é que agiram, como é que fizeram, ¿Cómo fue que actuaron? ¿Cómo fue que hicieron? o que foi ensinado ¿Qué fue lo que les em enseñaron sala de aula. E allá en el salón de clase? eu ensinei para os meus filhos, presta atenção, eu aprendi isso com um irmão. Entonces él va a dar un ejemplo de algo que aprendió con sus hijos, que lo aprendió con un hermano. Um irmão de fé. Um irmão de Ele falou fé. assim, chamou os filhos dele e falou assim, presta Entonces él llamó a sus hijos y les habló así. atenção. Você vai para o colégio para aprender português, matemática e geografia. Entonces préstenme atención, niños. Ustedes van al colegio a aprender portugués, bueno, español, matemáticas y geografía. História. Y historia. Mas quem vai te ensinar a viver sou eu. Pero quien te va a enseñar a vivir soy yo, Eu e tua mãe. tu mamá y yo. Sobre sexo, Acerca de sexo, casamento, matrimonio, relacionamento, relacionamiento, pero entonces o sea, un Compromiso. compromiso, amizade, amistades, dinheiro. dinero. Quem ensina é o papai e a mamãe. Quien enseña eso es papá y mamá. Não é a escola. No va a ser la escuela. Vocês estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Vocês vão ouvir coisas lá que não é para vocês absorver. Ustedes van a escuchar cosas allá que no deben absorber. Isso é repetido, mês a mês, Y tienen que estarle repitiendo eso mes a mes, ano após ano, año tras año, ano após ano. año tras año, año tras após año. ano. E aí, na mesa, é o lugar da gente filtrar. Y ahí la mesa es un lugar donde nosotros filtramos. E é o lugar da gente derramar Y es allí el lugar donde nosotros derramamos La unción. la unción. é na mesa. Es en la mesa. Por isso eu estou falando uma coisa para você. Por eso yo quiero hablarles una cosa a ustedes. Se você não almoça em casa, você tem que resolver o problema da mesa. Si usted no almuerza en casa, usted tiene que resolver de alguna manera ese problema de la mesa. Nós deveríamos tomar café e almoçar. Nosotros deberíamos desayunar y almorzar. O lanche da noite nós conseguimos fazer até o ensino médio deles. Si nosotros solamente cenamos con ellos, lo vamos a conseguir hacer más o menos hasta la secundaria. A partir do ensino médio, Después de la secundaria, já fica um pouco mais complicado fazer o lanche. ya es un poco más difícil hacer la cena juntos, Na faculdade, às vezes fica impossível. porque ya ellos entran a la universidad y eso prácticamente se vuelve algo imposible. A gente conseguir lanchar à noite com eles. Mas Sí, o sea, ya se vuelve imposible que nosotros podamos cenar con ellos en la noche. nós conseguimos, pelo menos, de manhã e na hora do almoço. Entonces debemos por lo menos conseguir hacerlo en la mañana, en el desayuno y en la hora del almuerzo. Alguns de vocês não vão conseguir isso. Algunos de ustedes no lo van a poder hacer. Porém, o princípio ainda continua. Sin embargo, el principio continúa. Así usted no lo haga o no lo haga, el principio está y continúa. Nós vamos ter que sentar na mesa. Nosotros vamos a tener que sentarnos en la mesa. Então vocês vão ter que fazer o quê? Organizar de tal maneira que vocês providenciem a mesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Organizarnos de tal manera para poder lograr hacer esa provisión en la mesa. É papel de homem prover unção Es papel del hombre proveer unción para a vida dos filhos. para la vida de los hijos. Não é papel de mulher. No es el papel de la mujer. A mulher vai fazer debaixo da gente, mas é papel nosso. La mujer lo va a hacer de una manera subordinada a nosotros los hombres, o sea, lo va a hacer
está el hombre, sigue la mujer y ahí sí la mujer coge los hijos, pero quien tiene esa autoridad es el hombre. Prover isso. Es autoridad del hombre proveer eso. Você está entendendo? ¿Sí están entendiendo? Quando nós estudarmos sobre filhos, se o Senhor nos der essa oportunidade, Cuando nosotros hablemos acerca de los hijos, cuando el Señor nos dé esa oportunidad, nós vamos entender uma coisa. A mulher arranha a mente do filho. nosotros cuando estudiemos eso vamos a entender que la mujer araña la mente del hijo, hace rasguñitos en la mente del hijo. O que ela fala faz isso daqui na mente do filho. Ella solamente va a Mas o hacer que o eso en homem la mente fala del hijo. penetra. Pero lo que o sea, la mujer solamente araña. Pero si el hombre habla, eso va a penetrar. A mente do filho. Eso penetra en la mente del hijo. É uma coisa impressionante. Eso es algo impresionante. O homem fala uma ou duas vezes que está resolvendo a questão com o filho. El hombre habla una o dos veces y se solucionó la cuestión con el hijo. A mãe fala uma, duas, três, 5, 10, 15, 20 e o filho reluta com aquilo. La mamá habla 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 y el hijo sigue en lo mismo. Por quê? É porque a mãe não tem autoridade? É ¿Y es porque? ¿Es acaso porque la mamá no tiene autoridad? porque ela é complicada? É ¿O porque ella es complicada? porque ela está cheia de pecado? ¿Porque ella está llena de pecado o está teniendo algún pecado? É porque Deus não deu a bênção para ela colocar limite na vida do filho. No, es porque Dios no le dio la bendición a ella de colocar límites en la vida del hijo. Quem coloca o limite é o pai. Quien coloca esos límites es el padre. Por isso, quem provê unção para o filho é o pai e não a mãe. Por eso es que quien provee la unción para los hijos es el padre y no la madre. Está fazendo sentido Sí tiene sentido esto, hermanos. para os irmãos? Aí diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Entonces la Biblia dice así: mira cómo será bendecido el hombre que teme al Señor. Sabe o que é um homem abençoado? ¿Usted sabe qué es lo que es un hombre bendecido? ¿Qué es un hombre bendecido? É um homem que tem graça, Es un hombre que tiene gracia, que tem verdade, que tiene verdad, é um homem que trabalha, es un hombre que trabaja, que organiza seus gastos, que tiene organizados sus gastos, que mantém sua mulher alegre, que mantiene a su mujer que mantiene a su mujer alegre e que mantém seus filhos ao redor da mesa. y que mantiene a sus hijos alrededor de la mesa. Você não é abençoado porque você ganhou dinheiro. No piense que ser bendecido es una persona que gana mucho dinero. Você não é abençoado porque você foi bem sucedido na profissão. No piense que usted es bendecido porque es exitoso en su profesión. Você é abençoado por causa dessas coisas que as escrituras colocaram. Usted es bendecido por causa de esas escrituras a causa de esas cosas que las escrituras ya colocaron. Você está me entendendo? ¿Sí están entendiendo? Prestem atenção, irmãos. Presten atención, hermanos. Seus filhos não serão para a calamidade. Sus hijos no serán para calamidad. Nós não teremos filhos para a calamidade. Nosotros no tendremos hijos para calamidad. Para isso, é o Salmo 128. Para eso es que está este Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mira cómo será bendecido el hombre que teme al Señor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Que Dios te bendiga desde Sion para que veas la prosperidad de Jerusalén. Uma família dessa forma é uma família que abençoa a igreja. Y una familia que logra conformarse a este modelo es una familia que va a bendecir a la iglesia. E a igreja se torna no que depende deles. Entonces, la iglesia depende de lo que hagan las familias. Entonces, así como las familias se conviertan en eso mismo va a prosperar la iglesia. Próspero. O sea, la iglesia se va a volver una iglesia próspera. Porque é uma família de testemunho sólido. Porque las familias van a tener un testimonio sólido. É uma família de testemunho sólido. Os irmãos estão entendendo isso? Entonces, porque las familias van a empezar se va a convertir en una familia con un testimonio sólido. ¿Y si están entendiendo eso? Oh, Senhor, permita que as famílias aqui tenham esse testemunho. Entonces, el clama dice: Señor, permite que las familias aquí tengan ese testimonio. Então a igreja prospera de forma sólida
por causa das famílias. Mas a gente chega Entonces ahí dice que la iglesia prospera de manera sólida por causa de las familias. de família problemática. Pero ¿qué pasa con una familia problemática? Miremos una familia problemática. Nós vamos entrar num conflito só com os outros daqui a algumas semanas. O sea, nosotros vamos a entrar en un conflicto solamente de aquí a unas pocas semanas, Daqui a algum tempo. de aquí a un tiempito. Nós vamos ter um conflito só Solamente vamos a tener conflictos entre as pessoas. entre las personas. Porém, a prosperidade da igreja vem com famílias desta maneira. Sin embargo, la prosperidad de la iglesia viene cuando hay familias que se conforman a esta manera, a la que él le explicó. Então é isso que nós vamos buscar. Mas o texto não para aí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar, pero el texto no para aquí, todavía falta. O texto diz assim: veja os seus filhos e os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Entonces dice, ¿dónde dice eso? No sé. Aquí. Sí. Aquí. En el 6. Y veas a los hijos Ah, de sí. tus hijos paz sobre él. Entonces acá en el Salmo 128, versículo 6 dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. O sea, cuando ya no solamente hizo eso con los hijos, sino con los hijos de tus hijos y que él lo pueda ver. E aí eu quero colocar mais uma coisa que o homem precisa prover. Entonces aquí yo quiero colocar una cosa más que el hombre necesita proveer. O homem precisa prover paz. El hombre necesita proveer paz. Nunca mais permitir atrito entre eu e Alessi. Yo nunca más volví a permitir un roce o un malentendido entre mi esposa y yo. Eu não permito conversa desajustada. Yo no permito una conversación que no esté bien ajustada, que esté desajustada. Se eu não estiver bem, se ela não estiver bem, eu conduzo. Si yo no estoy bien y ella no está bien, entonces yo voy a conducir esa situación. Sim, deu. Amanhã nós retomamos. Alice, y ya no más. Mañana vamos a retomar. E amanhã nós retomamos. Y mañana van a retomar. Mas eu não permito mais que a gente entre em atrito. Pero yo no volví a permitir nunca más que nosotros entráramos como en un conflicto, en un roce. Deixa eu explicar por quê. Y les voy a explicar por qué. Entenda um princípio. Entiendan este principio. Davi foi edificar a casa do Senhor. David fue a edificar la casa del Señor. O que ele foi edificar? Uma casa ¿Y qué fue lo que él fue a edificar? Una casa. para a habitação do Senhor. Para que fuera la habitación del Señor. E ele, amando o Senhor profundamente, o Senhor disse sim. Y él, amando al Señor profundamente, el Señor le dice, Tudo bem, Davi. Ele fez o projeto, ele entonces le dijo, está bien, David. Entonces él hizo el proyecto, levantou o material, levantó los materiales, ele levantou os trabalhadores, levantó los trabajadores, 80.000 trabalhadores. 80.000 trabajadores. Uma obra gigantesca. Eso fue una obra gigantesca. Ele levantou tudo isso. Él levantó o consiguió todo eso. Quando ele foi iniciar a edificação, Y ya cuando fue a iniciar la edificación, você tem isso lá em 1 Crônicas 22. entonces ustedes pueden ver ese texto allá en Primera de Crónicas 22. Quando ele foi iniciar a edificação, Deus chamou ele e falou: Entonces ya cuando él va a iniciar esa edificación, entonces ahí ya Dios le habla a David. Davi, você não vai me edificar a casa, David, usted no me va a edificar casa, porque você é homem de porque usted es hombre guerra. de guerra. Quem guerreia não edifica. Y quien es guerrero, quien pelea, no edifica. Vou te fazer uma pergunta simples. Voy a poner ese ejemplo simple. Estoura uma guerra entre a Venezuela e o Brasil. Entonces voy a poner un ejemplo simple. Digamos que hay una guerra entre Venezuela y Brasil. E Goiânia está na rota de Brasília. Y ahí, entre Venezuela y Brasilia. Y ahí la ciudad donde ellos están, que es Goiânia, queda preciso en la ruta de Brasilia. Goiânia vai ser bombardeada. Pero entonces va a ser bombardeada. Goiânia, o sea, esa ciudad donde ellos están va a ser bombardeada. Você vai edificar uma casa em Goiânia? ¿Usted edificaría una casa ahí en Goiânia? Não, porque é tempo do quê? No, porque es tiempo de qué? É tão simples, o natural revela o espiritual. Entonces es algo muy simple. Lo natural es revelado a través de lo espiritual. Deus nos impede de edificarmos casa quando somos
briguentos. Entonces, Dios nos impide edificar casa cuando somos peleones. Deus nos impede Dios impide esto. de edificarmos casa se nós somos briguentos. Dios impide que nosotros edifiquemos casa cuando somos peleones o somos altaneros. Porque a casa é edificada na paz. Porque la casa es edificada en paz. Aí, Deus vira para Davi e diz assim: Entonces, en ese punto, Dios mira o se gira hacia David y le dice así: Davi, eu levantarei um filho depois de ti. David, yo te levantaré un hijo después de ti. Este filho se chamará Salomão. Este hijo se llamará Salomón. Sabe o que significa Salomão no hebraico? ¿Y ustedes saben qué significa Salomón en el hebreo? Pacífico. Un hombre pacífico. Quem que edifica a casa? Entonces, ¿quién edifica la casa? Meus queridos, a guerra precisa ser abandonada hoje à noite. Mis queridos, la guerra necesita ser abandonada hoy mismo en la noche. Chega, Basta, chega. basta. Em nome de Jesus, chega. En E quem nombre de Jesús, basta. providencia a paz? Os homens. ¿Y quién provee esa paz? Los hombres. Ela está falando de um jeito alterado? Si ella en algún momento está hablando de una manera alterada, Querida, fala a mesma coisa de uma outra maneira. querida, por favor, háblame esa misma cosa de otra manera. Querida. Querida. Fala a mesma coisa de um outro jeito. Háblame esa misma manera utilizando otra manera. Não. Háblame esa misma cosa de otra manera. Vamos fazer o seguinte? Você não tá... Fala a mesma coisa de um outro jeito. Não. Vamos fazer o seguinte? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Você não está pronta para conversar. Amanhã à noite nós vamos sentar e vamos conversar. Usted ahorita no está lista para conversar. Mañana en la noche nos vamos a sentar y vamos a conversar. Não, que você não. Chega. No. Basta. Sabe o que Deus fazia quando o povo queixava? ¿Usted sabe lo que Dios hacía cuando el pueblo se quejaba? Queimava a beira do arraial. Él quemaba el borde o la ronda del campamento. Nós já entendemos o princípio. Não somos capazes de resolver em paz, não vamos resolver agora. Entonces, basta, nosotros vamos a entender este principio. Si no somos capaces de resolver esto en paz, no lo vamos a poder resolver ahora. Está entendendo? ¿Sí están entendiendo? Só que, homem, em nome de Jesus, Solo que aquí hay algo, hombres. O sea, le está hablando a los hombres. En nombre de Jesús, você não me use isso para se esconder. no utilice esto para esconderse. O sea, que le diga a la esposa, pare, mañana hablamos, y finalmente nunca hablaron. O sea, no es para esconderse, es para calmar la situación, pero es algo que se tiene que solucionar. Você não use isso para se esconder. No utilice eso para esconderse y librarse de la situación. Você não use isso para se esconder. No use eso para esconderse. Porque na noite seguinte, vem cá, Porque a la noche siguiente usted le dice, ven acá, vamos sentar e vamos conversar. nos vamos a sentar y vamos a conversar. Homem tem que prover paz. El hombre necesita proveer paz. Davi virou, quando ele foi lutar com Golias, ele virou Entonces David se giró. Cuando él fue a pelear con Goliat, entonces él se giró. e falou assim: do Senhor Entonces él se giró y habló así, del Señor é a guerra. es la guerra. Tem tempo de guerra? ¿Hay tiempo de guerra? Tem. Ai. Mas nós vamos guerrear as guerras do... Não Pero nosotros, o sea, así como hay tiempos de guerra, nosotros vamos a pelear, son las guerras del Señor. aquelas que nós, por causa do nosso pecado, arrumamos. No de aquellas que nosotros por causa de nuestro pecado propiciamos o ponemos ahí. Não. Tem guerra do Senhor, nós somos soldados. Hay guerras que son del Señor y nosotros somos soldados. Qual o nosso grande inimigo? ¿Y cuál es nuestro grande enemigo? Eu, a carne, El yo, la carne, o mundo, o El- diabo. el mundo, el diablo. Nós temos inimigos, nós somos soldados. Nosotros tenemos enemigos y nosotros somos soldados. Nós vamos guerrear, mas nós vamos guerrear as guerras do Senhor. Nosotros vamos a pelear, pero vamos a pelear las guerras que son del Señor. E sabe como é que Josafá guerreou as guerras do Senhor? ¿Y ustedes saben cómo fue que Josafat guerrió las guerras del Señor o peleó las guerras del Señor? Ele mandou na frente do exército. Él mandó al frente su ejército
O povo que tocava. un pueblo que tocaba. Gente, só o povo de Deus mesmo pra fazer isso. Hermanos, solamente un pueblo de Dios puede hacer eso. Foi pra guerra com violão, Fue para la guerra con guitarras, com batuque. con tambores. Vê se pode uma arma de guerra dessa. E o Senhor ¿Usted puede creer que haya una arma de guerra como esa? foi à frente. Porque Pero el Señor iba adelante. o Senhor habita no meio dos ouvintes. Porque el Señor habita en medio de su pueblo, de su campamento. Aleluia. De que jeito nós vamos pra guerra? Entonces, aleluya, ¿de qué manera es que nosotros vamos a ir a la guerra? Nós vamos com gratidão, nós vamos com louvor, nós Nosotros vamos con agradecimiento, vamos con alabanzas, vamos chamar os nossos, nós nosotros vamos con los vamos nuestros. resolver os nossos problemas, Entonces nosotros vamos a resolver nuestros problemas. mas nós vamos resolver em paz. Pero nosotros vamos a resolver esos problemas en paz. E quem tem que prover isso são ¿Y quién tiene que proveer eso? Es os homens. nosotros los hombres. Os irmãos estão entendendo? Ah. Segundo a Pedro 3,14, não precisam abrir. Segunda de Pedro 3:14, pero no necesitan abrirlo. Diz assim: Dice así: empenha-te em alcançar a paz. O salmista diz assim: no, sí toca buscarlo. No sé. Pedro 14. ¿Cómo dije? Primera Pedro 3:14. Sí, no me acuerdo. Primera de Pedro o dos. 3:14. Ya lo veremos. Gracias. empenha-te em alcançar a paz. Ah, pero ya lo entendí. Es empeñate, esfuérzate en alcanzar la paz. O salmista diz assim: El salmista dice así: orai pela paz de Jerusalém. oren por la paz de Jerusalén. O Senhor habita onde estiverem dois ou El Señor habita donde hay dos o. orai pela paz Entonces, ora por esa paz. desses dois aqui. De estos dos aquí. Nós vamos orar. Nosotros vamos a orar. Está alguém entre vós sofrendo? Faça esse Si hay alguno en medio, al medio suyo que esté sufriendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? E vem Oración. cá, nós não estamos bem. Vamos Entonces, ven acá, nosotros no estamos bien, vamos a orar. orar. Vamos orar. Vamos colocar os nossos corações. Vamos Vamos a orar, vamos a colocar nuestros corazones. colocar nosso casamento. Homem Vamos a colocar esta situación. tem que prover paz El hombre debe proveer paz para que a casa possa andar. para que la casa pueda andar. Porque em período de guerra, a edificação é cessada. Porque cuando hay periodos de guerra, la edificación cesa. Amém, irmãos?